Buenos días para todos, sean bienvenidos. Hermano Abelardo, qué alegría tenerlo de nuevo por acá. Está su casa, tome por favor su lugar. Bienvenido. Bienvenidas, preciosas familias. Qué gozo, qué privilegio estar de nuevo hoy para exponer la palabra del Señor. ¿Cuánto recordamos el mensaje de hace 8 días? ¿Así de bueno estuvo? Estábamos hablando como en los días de Noé. Recuerde que si usted no pudo venir, ahí están las enseñanzas en nuestras plataformas virtuales. Un mensaje muy interesante, un mensaje que nos mostraba la maldad en tiempos pasados y haciendo referencia a la maldad de este tiempo. Y pues realmente cuando vemos este panorama como en los días de Noé, lo único que nos queda a nosotros como cristianos, ¿qué es? ¿Ponernos a llorar? No, tenemos que orar a Dios. Y el orar tiene que ver con el mensaje del día de hoy. Así que el mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy se titula Oración del Padre Nuestro. ¿Les suena a los hermanos que vinieron el día miércoles al estudio? En el día miércoles estábamos viendo, haciendo una exposición acerca de la oración del Padre Nuestro. Pues hoy lo tenemos como mensaje para complementar, para ahondar un poco más en este tema. Es un tema realmente bastante importante, el tema de la oración. Y recordemos que la oración del Padre Nuestro no es una oración exclusiva de la iglesia tradicional, sino es una oración obviamente que está en la Biblia. O sea que nosotros los cristianos debemos hablarla, recitarla, tomarla como un modelo de oración. Así que vamos a ir a la Escritura, vamos a darle base bíblica a nuestra enseñanza del día de hoy. Si tienen su Biblia, por favor, abran el capítulo 6 del libro de Mateo. Mateo capítulo 6, vamos a leer de corrido del versículo 5 al versículo 15. No que es que salgan corriendo, ¿no? Sino vamos a leerlo completo y ahorita empezamos a desmenuzarlo, porque ya están unos alistándose a correr la media maratón. Mateo 6, versículo 5, tiene un título que dice Jesús y la oración. Dice el versículo 5: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de todos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La oración más conocida en el ámbito religioso, tanto católico como cristiano, es la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos como católicos alguna vez orábamos, o más bien rezábamos el Padre Nuestro y lo utilizábamos como vanas repeticiones? Pero lo que vamos a hacer el día de hoy, como lo hicimos el día miércoles, es tratar de desglosar esta palabra y encontrar las riquezas inescrutables de lo que nos quiere realmente dar a entender. Entender que la oración del Padre Nuestro es un modelo de oración, y es un modelo que contiene varios complementos que los debemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Así que vamos a Mateo 6:5. Entonces comienza diciendo: y cuando ores, dice, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces lo primero que encontramos acá
es que obviamente el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos. Cuando leemos esto mismo en el capítulo de Lucas 11, los discípulos le decían a Jesús: enséñanos a orar. Le estaban diciendo los discípulos a Jesús, y Jesús les recita pues esta oración. Pero encontramos que el Señor Jesús, antes de enseñar a sus discípulos de cómo orar, lo que está haciendo es una fuerte exhortación, porque hace un comparativo de los hipócritas, refiriéndose en sí a los escribas y a los fariseos. O sea, que comienza esta oración hablando obviamente con una fuerte exhortación, y dice que los hipócritas ya tienen su recompensa. La recompensa es la condenación de su alma por su religiosidad y por su no conversión realmente al Señor y a la palabra. Entonces comienza obviamente esta frase, esta oración, este capítulo comienza obviamente con una fuerte exhortación. En el versículo 6 de Mateo 6 dice: mas tú cuando ores, ¿qué tenemos que hacer? Dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto, o que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces habla que cuando oremos se está refiriendo a sus discípulos. Recordemos que esto fue inicialmente dado a los discípulos, pero también lo aplicamos nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces dice el Señor que entra en el aposento. ¿Qué será el aposento? Pues cada una de nuestras casas, nuestro lugar, nuestra habitación. Dice: y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Entonces está hablando de una intimidad que debe tener cada cristiano, obviamente con Dios. La forma como hablamos con Dios, ¿cuál es? Obviamente pues a través de la oración, y si queremos escuchar la voz de Dios, pues vamos a la palabra de Dios. Entonces nos dice que obviamente debemos entrar en el secreto, en el aposento. ¿Por qué el Señor Jesús recomienda esto? Porque es una parte donde, digamos, hay una densa calma. Cuando cerramos la puerta en el secreto, nos desconectamos del mundo, nos desconectamos de los problemas, de los cheques que hay que pagar, de todo esto, y oramos al Señor en el secreto. Pero lo más tremendo es que dice que ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces aquí encontramos ya un principio, es que la oración ¿a quién va dirigida? Al Padre, a Dios, porque dice: ora a tu Padre. Pero entonces aquí surge una pregunta: entonces ¿por qué se ora a los santos, o por qué se ora a los ángeles, o por qué se ora a María? Jesús no dijo: cuando ores di Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. No, eso no fue lo que Jesús enseñó. O tampoco enseñó: a ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día mi alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Suena muy bonito, muy tierno, pero eso no es lo que enseñó el Señor Jesús. El Señor Jesús enseñó que cuando oráramos, ¿a quién nos deberíamos referir? Al Padre. Es lo que nos enseña realmente la palabra de Dios. Tampoco a los ángeles: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares. Uy, ¿cómo se la saben, no? Entonces, ¿sí ven? Pero esas oraciones no las enseñó el Señor Jesús, sino el Señor Jesús enseñó fue a que oráramos, que nos dirigiéramos directamente al Padre, no a los intermediarios. Es como si tú tienes que hablar con el dueño de una empresa. Pues si tú tienes el contacto, tú hablas directamente con el dueño de la empresa. Tú no vas a ir al portero, ni al supervisor, ni a otra persona, sino ¿a quién vamos? Directamente pues a la cabeza. Y la cabeza obviamente nosotros es nuestro Dios. Entonces tampoco se debe orar a los ángeles: ni ángel de mi guarda, ni mi dulce compañía. No, lo que dice la palabra en Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Oremos a nuestro Padre, tampoco a los santos, ni tampoco a otros dioses. Hay miles y miles de oraciones, pero Jesús simplemente enseñó una forma correcta, una manera realmente de hacerlo. Y también Jesús enseñó que nos dirigiéramos al Padre, pero dice Juan 14:13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, otro principio: pedimos al Padre y siempre decimos en el nombre del Señor Jesús. Fue lo que realmente el Señor Jesús enseñó. Y también dice la palabra, ahí mismo dice que tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hace?
que Él nos recompensa en público. ¿Qué significa esto? Que cuando tú y yo hacemos oraciones, clamamos a Dios en el secreto, pues Dios nos va a recompensar completamente en público. O sea que las demás personas, los gentiles, los que no conocen a Dios, pues ellos se van a dar cuenta de que nosotros mantenemos una relación con Dios, porque obviamente Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, y eso lo encontramos, este principio, a lo largo de la Escritura. Tengo un ejemplo aquí en Génesis 39:2, hablando de José. ¿Cuántos recuerdan a José? No a José el señor de la esquina de la panadería, sino al José bíblico. Dice: mas Jehová estaba ¿con quién? Con José, y este fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. El versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué fue lo que vio el egipcio? Que obviamente todo lo que hacía José era prosperado. O sea que sí, las oraciones de José obviamente se notaban realmente en público, porque dice que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El versículo 4 nos dice que así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces también encontramos el principio de la oración, que hay algo poderoso en la oración. No hay nada mágico, sino que la oración obviamente mueve el cielo. Es cuando nosotros importunamos el cielo. Y también pues debemos aprender a orar y a pedir a Dios. No pedir para gastar en vuestros deleites, sino siempre la oración comienza reconociendo que Dios está en los cielos, que Él es el Padre, que Él es nuestro Creador. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces en cada oración reconocemos que Dios es soberano, que Dios es el creador absolutamente de todo, que para Dios no hay nada imposible. Y la oración del justo, dice la Biblia, que puede mucho. Entonces cuando oramos lo hacemos en fe. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que alguien le dice, una persona que no conoce de Dios y tiene un problema, le dice: venga por favor, ore por mí. ¿Sí le han dicho eso? Entonces nosotros lo que hacemos es abrir nuestra boca, obviamente orar a Dios, importunar el cielo, pues obviamente pues para que Dios traiga paz sobre esta persona. Por eso Filipenses 4, 5 y 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces cuando oramos viene una paz sobre la vida de las personas. Por eso es que las personas dicen: ore por mí, pues nosotros oramos por ellos. Y cuando nos piden que oremos, pues es una oportunidad para nosotros predicarles a Cristo. Tampoco como loros coger y repetir y hablar y orar, sino que nosotros obviamente esto sea una oportunidad para poder orar por la persona. Porque si alguien te dice: ora por mí por favor, entonces le podemos preguntar a la persona: bueno, ¿cuál es tu necesidad? Y antes de orar por esa persona, entonces es la oportunidad precisa para predicarles el evangelio del Señor Jesús. Porque la persona puede tener de pronto una dificultad económica, entonces le podemos decir: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Antes de orar, ¿sí? Entonces le damos obviamente la solución a través de la palabra del Señor. Si tiene la persona una dificultad, de pronto una enfermedad, entonces le decimos: ora, confía en el Señor, y realmente pues Dios tiene el poder para realmente sanar a las personas. Y podemos recitarles versículos del Nuevo Testamento cuando Jesús sanaba a los cojos, los mancos, los ciegos, los milagros del Señor Jesús. Y lo más importante, decirle a la persona que lo más importante no es un milagro financiero, sino que lo más importante es el milagro o el regalo de la salvación, porque ese es el punto donde nosotros siempre queremos llegar, o a donde debemos llegar: mostrar a la persona que Jesús es Señor y es Salvador, y que Él es soberano. Y ahí le podemos meter Mateo 6:33: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Y ahí sí oramos por la necesidad que tenga la persona. Versículo 7 dice: y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, como les digo, Jesús enseña un modelo de oración. Cuando dice no usen vanas repeticiones, ¿cuántos recuerdan la Iglesia Católica cuando se confesaban con el curita? Que les decía el curita: ve y reza 10 Padre Nuestros, 5 Dios te salves, 2 credos, 2 Ave Marías. Y eso hacíamos, y íbamos y nos arrodillábamos. ¿Y qué hacíamos? Repetir. Eso es lo que significa vanas repeticiones. Dice: como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles?
según la Biblia, los gentiles, se lo voy a mostrar con la escritura, Efesios 2:11, para ver quiénes son los gentiles. Porque alguien dirá: oiga, pastor, es que yo soy muy gentil, yo soy muy amable, cortés, atento, educado, correcto. Sí, sea gentil, pero cuando vemos la definición bíblica de gentiles en la Biblia, tiene una definición completamente distinta. Efesios 2:11 nos dice: por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles. ¿Cómo nos llama la Biblia a los cristianos antes de ser cristianos? Que éramos gentiles. Dice: en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de sangre. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. Entonces, una persona que está sin Cristo es una persona que es un gentil. Y no gentil, como le digo, de que sea buena gente, buena onda, buena papa, sino que es una persona que realmente no ha aceptado el plan de salvación. Esta mañana alguien me preguntaba, en el caso de esta persona que se practicó la eutanasia esta semana, que si esa persona se salvaba o no se salvaba. Entonces, en 8 días vamos a ver ese tema. Vamos a mirar según la Biblia los que se pierden y los que se salvan. Lo vamos a ver, a ver qué nos dice la Biblia de estas circunstancias. Entonces, obviamente, volviendo a nuestro tema del día de hoy, dice: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, aquí ya encontramos un principio, que una persona que está sin Cristo realmente no tiene ninguna esperanza de vida. No la tiene, porque la palabra es completamente clara: el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? No tiene absolutamente nada. ¿Y qué es nada? Pues nada. Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, ahí habla de nosotros, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, obviamente encontramos el sacrificio de Cristo que nos acercó, nos hizo obviamente de la familia de Dios. Versículo 8 de Mateo 6. Continuando con nuestra enseñanza, la oración del Padre Nuestro, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Será que el Señor sí sabe de qué tenemos necesidad? Entonces, ¿por qué oramos? Por fe, porque Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos que Dios es soberano y que Él es omnisciente y que Él es omnipresente y que es omnipotente y que todo lo puede y que está en todas partes y que conoce todas las cosas. Pero nosotros, obviamente, en fe, nosotros le pedimos, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero la Biblia, hay una ley que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Es una ley, y esa ley la aplicamos aquí en nuestra naturaleza. ¿Sí le ha pasado que a veces vienen personas y como que usted los ve como nerviosos y en un momento le dicen: venga, es que necesito pedirle un favor? Entonces, cuando la persona le pide un favor es porque tiene una necesidad. Y usualmente la persona dice: venga, es que no me han pagado, venga, présteme 50. Yo le digo: no, le presto 5. No, miramos obviamente la necesidad de la persona. No prestamos dinero en la iglesia, no le preste dinero a los hermanos. A veces, ¿qué hacemos? Que una persona tiene necesidad y es mejor, ¿qué pasa? Poder ofrendar a esta persona, poderle dar una ofrenda de amor. Dice la Biblia que mejor es dar que recibir, y es mejor hacerlo. Y a mí me pasa, yo les he contado casos. Esta semana me pasó otro caso, yo le conté a mi esposa, estaba en la panadería desayunando y llegó un señor, y el señor se veía, pues realmente no era un habitante de la calle, era un señor ya tal vez de unos 55, 60 años, y me dijo que si le podía invitar a un café, que tenía hambre. Yo le dije: siéntese. Pero no le invité a un café, sino le invité: hágale unos huevos con arroz. Y se sentó él a comerse los huevos con arroz conmigo. Cuando llegó otro en las mismas: oiga, ¿será que me puede? Dije: bueno, ya fueron. Entonces, déjeme otro desayuno. Dije: ojalá no lleguen más, porque si no me va a quedar sin el diario. Pero entendí que mejor es dar que recibir. Y ellos practicaron eso porque tenían una necesidad, entonces pidieron. Y yo era el que estaba preciso en la primera silla de la panadería, porque el resto de silla estaba ocupado. Dios sabe cómo hace sus cosas. Entonces, versículo 9: vosotros pues oraremos así. Entonces: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, lo primero es
Padre nuestro que estás en los cielos, es reconocer la grandeza de su nombre. Cuando decimos Padre, es la exclamación de un hijo. Entonces encontramos que obviamente la oración del Padre nuestro es ¿para quién? Para los hijos de Dios. No es para todo el mundo, no es para toda la humanidad, porque toda la humanidad tal vez diga, es que yo creo en Dios, pero creen a su manera. Y como aquí decimos Padre nuestro, eso nosotros es la exclamación que hacemos. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, le dio el derecho de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces otro principio de la oración del Padre nuestro es que es para los hijos de Dios, porque está diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. El mundo cree que el mundo fue creado obviamente por la explosión del Big Bang, entonces para ellos Dios pues obviamente no es su Padre. Dice también santificado sea tu nombre. Entonces encontramos que el nombre del Señor es santo. Por eso en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces es un nombre santo. Por eso la responsabilidad de nosotros los pastores, de los ministros, de no tomar el nombre en vano. Hay muchas personas que dicen voy a montar una iglesia, pero con una motivación incorrecta, porque de pronto quieren lucrarse, no quieren manipular a las personas, entonces están tomando el nombre de Dios en vano, y nosotros no podemos tomar el nombre de Dios en vano. O decirle a una persona, venga, présteme que yo le pago, se lo juro por Dios. No, no jure por Dios, sino que dice la palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no, pues sea no. Si no puede hacer el favor, pues mejor diga que no. También el nombre del Señor es un nombre que es sobre todo nombre. Dice Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces encontramos el principio de la oración del Padre nuestro que está en los cielos, pero aquí en Filipenses nos está hablando del nombre de Jesús. Nosotros como iglesia bíblica creemos 100% por las Escrituras que Jesús también es Dios. Dice, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces toda oración que hacemos relacionada a Dios Padre siempre está obviamente relacionado también el Hijo. Versículo 10 de Mateo 6 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo creo que ya podemos abrir. Dice, venga tu reino. Entonces cuando habla de venga tu reino, ¿qué será? ¿Alguien recuerda esa expresión en el mundo que decían, oiga, venga, le regalo esto? Y decía, venga tu reino. Sí, lo tomaban como jocosamente, pero cuando encontramos en la palabra venga tu reino, está hablando del gobierno de Dios expresado en su palabra, y que la palabra de Dios sea en nosotros. Entonces en la oración encontramos que lo primero que estamos primero es glorificando a Dios, glorificando al Padre, y luego diciendo venga tu reino. Y significa que nosotros anhelemos las cosas espirituales, anhelemos las cosas de Dios. Entonces encontramos aquí, hasta lo que hemos estudiado de esta oración, que no hay peticiones materialistas, sino obviamente está la glorificación, la exaltación del nombre del Señor. Y ahora aquí nos dice venga tu reino. Podíamos hablar horas y horas acerca del reino de Dios, pero se lo voy a tratar de resumir tal vez en 1 o 2 versículos máximo. Gálatas 2:20, hablando del reino de Dios, que dice en la oración venga tu reino, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el reino de Dios. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Eso es el reino de Dios. Por eso dice la oración, la petición, la enseñanza de Jesús, venga tu reino. Es el deseo de todos los hijos de Dios, de todos los creyentes, anhelar las cosas espirituales.
No solamente el venir un domingo a la iglesia, sino que el reino de Dios abarca muchísimas cosas, abarca también el discipularnos, abarca también ser parte de la gran comisión, abarca también el ser partícipes de la cena del Señor, abarca también el ser bautizados, abarca el ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación, abarca también el poder ser testimonios cada uno en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Eso tiene que ver con el reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿la gente está buscando el reino de Dios en este tiempo? Si hacemos un análisis, realmente no. Están buscando el reino de Dios, están buscando primero lo material, primero las cosas de este mundo, primero el carro, la casa y si tengo tiempo como que de pronto voy por allá. Y no es que estén mal las cosas materiales, porque las necesitamos, porque son añadidura, pero recuerden que no podemos colocarlas por encima, obviamente, de Dios, porque el primer mandamiento, que lo repetimos continuamente, es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso no tiene negociación, no se puede negociar. Entonces, venga tu reino, es la oración que nosotros debemos hacer siempre, cada vez que oramos. Mateo 6:33, ahora sí dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sí ve que la Biblia no se equivoca? La Biblia nos enseña ese principio de buscar primeramente los asuntos celestiales. Por eso les decía, cuando oramos por las personas que tienen necesidad, primero no vamos a orar para que Dios les dé las cosas materiales que ellos necesitan, sino para que ellos puedan conocer el reino de Dios, para que nosotros tengamos la capacidad de exponerle las escrituras, porque Jesús es el camino, lo dice Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre. Entonces, primero lo espiritual y luego añadido viene lo material. Y es una oración de petición, porque es la oración del Padre Nuestro, es una oración de petición, pero encontramos que la petición es que nosotros crezcamos en las cosas del reino de Dios. Volvemos a Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero mire que no dice: hágase mis decretos, hágase lo que yo ordeno, hágase lo que yo declaro, lo que yo establezco, lo que yo ordeno. ¿Sí han escuchado esas oraciones en muchas iglesias que se llaman cristianas? Que ellos ya no oran: Señor, hágase tu voluntad, sino que dicen ahora: yo ordeno, yo establezco, yo decreto y yo declaro. Y antes no lo entendíamos, pero ahora mirando esta oración encontramos que la manera es buscar la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y no andar haciendo decretos ni declaraciones. Esto realmente son oraciones incorrectas que no tienen base bíblica. Encontramos que la base bíblica en Mateo 6 es: hágase tu voluntad. Pero la cuestión es si nosotros entramos en la voluntad de Dios, porque nos volvemos caprichosos usualmente y a veces caemos en el error. Nosotros vamos a hacer un negocio y no oramos, hacemos el negocio y si va bien, ¿qué decimos? Gloria a Dios. Y si nos va mal, ¿qué decimos? Tratamos de excusarnos, pero Dios, ¿qué pasó? Pero recuerde que no consultamos a Dios. Toda decisión que usted tome en su vida, pues tenemos que consultarle a Dios. ¿Con quién me casaré? Pues la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, antes de orar, también debemos mirar qué dice la Biblia en cada situación. Entonces, hágase tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Que obedezcamos, que vivamos nosotros la vida en Cristo. Hágase tu voluntad como en el cielo. Ahora la pregunta es: ¿quiénes viven en el cielo? Porque ahí dice que hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Quiénes habitan en el cielo en este momento? Los ángeles, los arcángeles, los serafines y aún las personas que después de Cristo han muerto y están a la presencia de Dios. Entonces la voluntad de Dios allá, ellos hacen la voluntad de Dios. Y encontramos en la Biblia que hubo uno que no hizo la voluntad de Dios estando en el cielo, que fue el querubín grande, el querubín protector, que se rebeló contra Dios, que dio origen al pecado, que dio origen a la maldad. Y por ese motivo, ¿qué pasó? Que fue echado de la presencia realmente de Dios. Dice también: así también en la tierra. Entonces, que como se hace la voluntad de Dios en el cielo, que es buena, agradable, perfecta, también así se debe hacer en la tierra.
significa en santidad, renunciando a los deseos de este mundo. Dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Pero ahora la pregunta es: ¿se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra? Para nada. Eso no existe ahora. Eso está obsoleto, porque la gente a lo malo está llamando bueno y a lo bueno están llamando malo. Hablábamos hace 8 días en el mensaje de como en los días de Noé. Vemos que un mundo donde se reina la anarquía, la soberbia, la altivez, el pecado, la maldad, la corrupción, los hurtos, las violaciones, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que se está haciendo. O sea, que no se está haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, y por esa consecuencia muchas oraciones no son oídas, porque el mundo, la mayor necesidad que el mundo tiene, hablemoslo materialmente, es obviamente el sustento de pan. Por eso dice la palabra: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Habla el Señor del afán y la ansiedad. Dice: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Y el Señor dice: miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice: ¿no valemos nosotros mucho más que ellas? Entonces a veces el ser humano se centra en el egocentrismo, en yo, en mi personalidad. Es que yo necesito, es que debo hacer esto y hacer lo otro, y no buscamos realmente la dirección realmente de Dios. Continuemos. Mateo capítulo 6 versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Esto significa la dependencia total de Dios, porque está diciendo: el pan de cada día, dásnoslo hoy. Entonces, depender totalmente de Dios. No es que dependo obviamente de la empresa, ni de la riqueza, ni de la empresa, ni de la cuenta de banco, ni en tus capacidades, sino siempre debemos depender de Dios. Por eso dice: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Ser agradecidos con el pan que tenemos. Estos días hemos mirado con mi esposa varios documentales de Hong Kong, de Filipinas, de China, y realmente le puedo decir que usted y yo vivimos como reyes, porque tenemos sustento, tenemos tal vez un lugar espacioso, pero hay muchas partes del mundo donde las personas están aguantando física hambre, no tienen que comer, no tienen dónde dormir. Entonces significa que también debemos ser agradecidos con el Padre por lo que tenemos, que si fue huevos con arroz y chocolatico y pan y huevo perico, oiga, dele gracias a Dios porque realmente tenemos un buen alimento, porque Dios nos ha bendecido. Hoy estamos acá y dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces seamos agradecidos con Dios. Pero cuando leemos el pan nuestro cada día, dánoslo hoy, también se refiere a lo que dice Mateo 4:4. Dice Mateo 4:4: y él respondió y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces obviamente encontramos que obviamente esta frase que está acá la encontramos cuando Jesús fue obviamente tentado, y habla que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tenemos necesidades? Claro que las tenemos, y debemos esforzarnos y ser valientes y trabajar, pero realmente no podemos dejar de lado la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos. Dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que tampoco coma, y que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero por eso dice: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que antes que el alimento físico está el alimento espiritual. Por eso Jesús expresó y dijo: yo soy el pan de vida. El que come de este pan, dice, nunca más volverá a tener hambre. O el que bebe esta agua nunca más volverá a tener sed. Por eso Jesús expresó que Él era. Dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la puerta a las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy el alfa, yo soy la omega. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces no solamente dependamos del pan físico, qué comeremos, qué almorzaremos, qué vestiremos, qué estrenaremos en diciembre, sino que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la importancia de las escrituras,
Por eso Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque ella es la que alimenta nuestro espíritu, es la que nos vivifica. La palabra de Dios es la que nos transforma, la que nos llena completamente. Y no nos afanemos, vuelvo y digo, tanto por las cosas materiales. Sí, hagámoslo, esforcémonos, seamos valientes, seamos ahorrativos, seamos agradecidos, pero tiene que ser un equilibrio. Y por encima de ese equilibrio está la palabra de Dios. ¿Están entendiendo hasta esta altura de la enseñanza? Gloria a Dios. Y una enseñanza, una oración tan cortica como el Padre Nuestro, y todo lo que podemos extraer realmente de ahí. Dice Mateo 6:12: y perdona nuestras deudas. En otras versiones dice: y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Le voy a ser franco, el día miércoles que estábamos estudiando esta enseñanza, ahí nos quedamos. Y no por el tiempo, sino porque aquí nos quedamos todos, dijimos: bueno, es que perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Ay, es que es tan difícil perdonar. Es que yo perdono pero no olvido. Y empezamos nosotros a interactuar, porque lo podemos hacer el día miércoles. Obviamente pues hablamos, exponemos, el hermano dice una cosa, el otro dice otra cosa, y ahí realmente empezamos a debatir. Y obviamente tenemos también que hablar del perdón, porque realmente pues el perdón es uno de los pilares bíblicos de la fe. Dice: perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pero la pregunta es: ¿a cuántos nos han ofendido alguna vez? ¿A todos? ¿Y cuántos hemos perdonado a esas personas que nos han ofendido? Uy, pastor, es que usted no sabe. No, yo tal vez no sepa, pero la Biblia nos está diciendo que debemos perdonar a los que nos ofenden. Pero tenemos excusas, tenemos argumentos. Es que usted no sabe, ¿yo qué voy a perdonar a ese desgraciado? Es que ese no tiene ni perdón de Dios. ¿Sí ha escuchado esa expresión? Es que no tiene ni perdón de Dios. A ver, la Biblia dice que sí tiene perdón de Dios, a no ser que sea la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero tiene perdón de Dios. Que fue un homicida, que hizo esto, que me robó, que me quitó, que se llevó el marido, que se llevó la mujer, bueno, lo que sea, tiene perdón de Dios. Pero nosotros somos tan duros a veces como fariseos: ese no tiene perdón de Dios. Entonces no estamos nosotros perdonando. Entonces ahí surge esa pregunta: ¿realmente estamos perdonando a las personas que nos han ofendido, que nos han agraviado, que nos han hecho daño? Y ahí nos empezamos a debatir el día miércoles. Bueno, obviamente podemos perdonar, pero el perdón no significa que yo tenga que traer a esa persona pues a la sala de mi casa y darle los mismos privilegios que tal vez esa persona tenía, porque tenía mi confianza, tenía mi aprecio, pero me traicionó. Pues obviamente pues todo tiene una consecuencia, pero significa que debemos soltar a esa persona, perdonarlo, porque cuando no perdonamos, ¿qué pasa? Hablábamos que eso le va a hacer más daño a uno que a la otra persona, porque la persona se llevó su mujer, se llevó el esposo, se llevó la plata, y la persona está feliz por allá en Cancún disfrutando de la vida, y usted está ahí en su casa amargado. Entonces no debemos amargarnos. Perdone, suelte eso. Pero hay personas que dicen: no, es que una persona me hizo daño hace como 20 años, y esa persona te dice: no, esa persona se murió, y la persona ya murió y ni siquiera ha tenido la gentileza de poder perdonar realmente a esa persona. Entonces aprendamos nosotros a perdonar. No es fácil, es que no es fácil, pero aprendamos según la Biblia a perdonar las ofensas que las personas nos han causado. ¿A cuánto les han quedado debiendo plata? Yo creo que a todos nos ha pasado. Por buena gente, pues bueno, esa persona ya lo puede pagar, pues listo, perdone, ya se perdió. Alguna vez pasó con una persona a la iglesia que nos pidió un favor, que le prestáramos una plata, y caímos en eso, le presté el dinero, y la persona pues empezó a dejar de venir a la iglesia, y ya después le daba pena, ya no me contestaba, y yo fui y busqué a la persona y le dije: venga, tranquilo, si no puede pagar, no hay problema, tranquilo, págueme cuando pueda, pero pues venga a la iglesia. Pues ni lo uno ni lo otro. Finalmente pues nosotros perdonamos, porque pues bueno, Dios nos ha bendecido rica y espiritualmente. Pero no significa entonces que tener ese odio, y que yo veo a esa persona y que quisiera: uy, este desgraciado, ojalá le pasa, ¿sí? Y entonces la persona tiene rencor en su corazón y en su vida. Y la falta de perdón trae muchas consecuencias espirituales en la vida de las personas. Aún personas que desarrollan cáncer
se ha podido hacer un estudio que son personas que viven llenas de rencor y no perdonan. Entonces perdonemos, vivamos obviamente en la paz del Señor, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya si el problema es muy severo, si es muy crítico, pues usted busque una consejería en su iglesia con su pastor y pues miren el caso a través de la Biblia. Porque a veces dicen, no, es que es el papá de mis hijos y mire, yo no lo puedo ni ver y es que no responde y es que es un desgraciado. Pues mire y busque la forma realmente de que usted pueda vivir tranquilo y no vivir realmente amargado por esa situación. Ahí podíamos hablar muchísimo acerca del perdón porque es un tema que tiene realmente, que es bastante profundo. El perdón es la máxima expresión de Dios hacia nosotros, lo dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no tomó en cuenta los pecados de la humanidad, sino lo que hizo es que mostró su amor para con nosotros, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la máxima expresión de perdón la podemos encontrar en el Padre, porque aunque hizo a la humanidad con el Señor Jesús, que lo golpeó, lo escupió, se burlaron de él, lo llevaron a una cruz y finalmente lo mataron. Yo creo que el Señor hubiera podido decir, ¿sabe qué? Acabo con toda esta creación de una vez. Pero Dios, por su amor, obviamente mostró su amor por Cristo Jesús, por cada uno de nosotros. Versículo 13 de Mateo 6. Ya vamos concluyendo la enseñanza del día de hoy, de la oración del Padre Nuestro. Dice la versión Reina Valera, aunque no es la mejor versión, no es la mejor explicación, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No nos metas en tentación más bien tiene que ver con líbranos de las tentaciones del maligno, porque el Señor no nos va a meter en tentación. ¿Quién es el tentador según la palabra de Dios? El diablo, el adversario. Lo dice Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, si regresáramos al versículo, es mejor resumirlo, traducirlo, líbranos de las tentaciones del maligno. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor, que nos libre realmente de toda tentación, toda cosa indebida. Hoy en día el ser humano está expuesto, hablábamos también que día nuestra enseñanza de Génesis capítulo 3 del principio de la desobediencia, es que el pecado tiene una progresión. Y la progresión es que primero dice que vio, luego codició y luego tomó. Entonces la tentación, porque encontramos que José obviamente vio a esta mujer que se estaba ¿qué? Que se estaba bañando. ¿No era José? No, ¿quién era? Están atentos, muy bien. Entonces David dice la Biblia que David vio a esta mujer que se estaba bañando, ¿cómo se llamaba? Betsabé, y que era muy hermosa, o sea que hubo una tentación, pero sería decir, ¿el Señor fue el que lo metió en tentación? No lo metió en tentación, lo que hizo fue librarlo de la tentación, fue lo que hizo realmente el Señor, porque obviamente pues David era un hombre de Dios, pero obviamente como todo ser humano pues vio lo que no tenía que ver, entonces fue tentado, y muchas personas son tentadas a veces en la debilidad. Cada uno de nosotros conoce su debilidad. Hay personas que son débiles, que son cleptómanos, entonces no pueden ver algo por ahí pagando porque se lo van a llevar. Entonces eviten la tentación. Obviamente personas que no son cristianas, ¿no? Porque imagínense un cristiano que es cleptómano, que tiene esos problemas como difícil, entonces no es un verdadero cristiano. Mas líbranos del mal. Entonces Dios nos libra, nos da la sabiduría por medio de su palabra para no cometer realmente nosotros el mal. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Ahí está cuando nosotros obviamente le decimos al Señor que nos libre del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces pedirle al Señor que nos guarde, que nos dé sabiduría de hacer nosotros bien las cosas en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, hacerlo correcto. El versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces, como les decía, acerca del perdón, esto es una regla de oro.
Le voy a citar aquí algo que, ¿cuántos han estudiado la parábola de los dos deudores? ¿Sí la hemos leído? ¿La hemos estudiado? Se la voy a leer acá, no la tengo ahí los versículos, pero está en Mateo 18, si quiere abrir su Biblia, Mateo 18, del 23 al 35, encontramos la parábola de los dos deudores. Porque la oración del Padre Nuestro resume realmente con esto, que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Dice Mateo 18, 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Ese rey tipifica al Padre. Dice que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, orando, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo fue movido ¿a qué? A misericordia, y le perdonó la deuda. Entonces hasta aquí está refiriendo que ese rey está tipificando a Dios, y que esta persona que clamó significa cada uno de nosotros cuando Dios nos perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Pero si continuamos estudiando, ahí dice que el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea que a él le perdonaron ¿cuánto? 10,000 talentos. Y este consiervo le debía a esta persona 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ven, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue cruel, sino que fue y le echó en la cárcel, le echó a los chepitos, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, viendo los hermanos lo que había pasado, entonces llamándole a su señor le dijo, fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice esa parábola: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno sus hermanos sus ofensas. ¿Claro? Bastante claro esta parábola a los dos deudores, porque se refiere del rey como el Padre, que le perdonó los 10,000 talentos que debía. Pero que el Señor le perdonó, había uno de sus consiervos que le debía algo muy poco, y sí no tuvo compasión ni misericordia. Y a veces nos suele pasar a los cristianos así, de esa forma, que venimos a Dios, Él nos perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, y nos creemos mejores que los demás, y empezamos a caminar, pero encontramos en nuestro caminar a alguien que nos ofendió, alguien que nos hizo daño. ¿Y qué pasa? Que somos duros y no perdonamos. Entonces es una ley que si no perdonamos a las personas que nos han ofendido, posiblemente Dios tampoco va a perdonar de todo corazón a esas personas. Entonces debemos aprender a perdonar, a practicar la vida de perdón. Estamos hablando de la oración, pero la oración está culminando con el tema del perdón. Y encontramos que en esta oración no encontramos nada en esta petición de riquezas, ni Señor dame y bendíceme y dame casa y dame salud. No encontramos ninguna petición de esas. Es una oración tan importante, una oración bíblica, pero que habla obviamente, primero se centra de Dios, de darle la honra, la gloria a Dios, y luego se centra en nosotros, en que nosotros podamos aprender a perdonar, a glorificar el nombre del Señor, a hacer la voluntad de Dios. Y el versículo 15, que es el último versículo que tenemos, dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, pues tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Clara la escritura? Bastante clara. Pero cuando cogíamos a repetir la oración del Padre Nuestro, ni la entendíamos, porque se hace religiosamente. Padre Nuestro que estás en los cielos, y déle la vuelta a la cama. Pero no desmenuzamos, porque eso hacía: coja la camándula y déle vueltas.
pero no detalla uno lo que realmente el contexto de lo que el Señor está hablando en esa oración tan sencilla que Jesús enseñó, que la oración es dirigida al Padre en acción de gracias, santificando su nombre. Esperamos que este mensaje, un corto mensaje, haya sido de bendición a cada una de nuestras vidas, que lo podamos colocar por obra, que no, como dice Santiago 1:22, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, que aprendamos nosotros a orar, a clamar. Si ve que todas las oraciones no son de estar pidiéndole a Dios cosas, sino que podamos nosotros decirle: Señor, venga a tu reino. Yo creo que es muy importante. Enséñame, Señor, a través de tu palabra. Permíteme ser un buen predicador, permíteme ser un buen esposo, permíteme, Señor, practicar, Señor, lo que dice tu palabra, colocarlo por obra, ser un buen padre, ser un buen esposo, el poder honrar a mis viejos, el poderlos bendecir, el poder ser agradecidos con la vida, con el trabajo que tú nos das, con la vivienda que tenemos, que pagamos arriendo. Listo, Señor, gracias porque tú nos das la provisión, porque tenemos un trabajo, Dios, porque vivimos en una nación donde realmente, viendo la situación del mundo en general, realmente vivimos en una nación que, aunque haya corrupción, aunque haya muchas cosas, es una nación realmente que hay bendición, que hay trabajo, que tenemos muchísimas cosas buenas en nuestro país. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a terminar así mismo como Jesús nos enseñó, en oración, agradeciendo a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a vosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, Señor. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Líbranos de la tentación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.